Resulta que en la clase 1 de matemáticas vamos a trabajar varios temas que son muy importantes. Y resulta que traje o traté de traer varios temas que les pueden facilitar muchísimo la vida en las pruebas de estado. Entonces, tenemos 5 temas que vamos a trabajar hoy de forma rápida, de forma de recorderis. La primera es, regálame un segundito, porfa. Pero regálame un segundo. Tenemos por acá 5 temas que creo que son importantes para poder trabajar en las pruebas de estado. El tema uno, que son fracciones, las operaciones con fracciones. Algunas veces se nos olvida algo tan básico, sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones, o cómo pasar fracciones a decimales y de decimales a fracciones. A veces se nos dificulta. Entonces la idea con esto es practicarlo y tener consolidada esa base para poder de ahí en adelante trabajar y hacer muchas más cosas. El segundo tema que vamos a trabajar es el tema de productos notables. ¿Sí? Resulta que a veces nosotros tenemos que multiplicar o tenemos que, como tal, sí, tenemos que multiplicar binomios y trinomios y a veces ni sabemos. Esperen, regalen un segundo que esta vaina se detuvo. Y a veces ni siquiera sabemos cómo lo podemos realizar más fácilmente. Pues bueno, con los productos notables vamos a ver o vamos a recordar cómo se realiza eso. El tema número 3 es factorización y una pregunta muy importante que nos podemos realizar casi siempre, que es si sale en el ICFES la factorización. Entonces vamos a tratar de observar si sí sale, si no sale y cómo salen. ¿Listo? El tema número 4 es despejes. Ay, cómo se nos dificultan los despejes, ¿no? Aún estando en 11, aún estando en décimo, se nos dificulta despejar algo tan básico que venimos trabajando desde por allá, desde séptimo, y que en ningún momento se nos puede olvidar porque es de suma importancia, y no solamente para la matemática, sino para la física, la química y hasta para la biología es importante saber este tema, y bueno, vamos a trabajarlo acá. Y por último, vamos a ver funciones. Y a veces uno dice funciones otra vez. Entonces vamos a ver, son características de las funciones. ¿Qué pasa con la función lineal, la cuadrática, la trigonométrica, la exponencial, la logarítmica? ¿Cómo podemos interpretar algunos problemas? No sé si ustedes recuerden algunos problemas que decían, bueno, si yo lanzo una piedra y les dan la ecuación de esto, ¿cuál es el punto máximo? ¿Sí? ¿Cuál es la altura que puede alcanzar? Y no es que vayamos a utilizar acá cuestiones de movimiento parabólico, aunque también se podrían utilizar, sino que sabiendo funciones cuadráticas podemos trabajarlo, ¿sí? Entonces vamos a observar todo ese poco de temas que va a hacer que a nosotros se nos facilite muchísimo más toda esta parte. Bueno, entonces arrancamos con el tema número 1. Entonces, el tema número 1 es fracciones. Y las fracciones hacen parte de los números racionales, primero que todo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Números racionales. Que los números racionales son aquellos números que se pueden escribir como fracción. Eso ya nos lo tienen dicho desde prekinder. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hacen las operaciones de las fracciones? Es que a veces la olvidamos. ¿Sí? Entonces resulta que en las operaciones en fracciones vamos a utilizar casi siempre la multiplicación en la suma resta, tanto en la multiplicación y en la división. Entonces, por ejemplo, yo tengo a sobre b más o menos c sobre d. Y es una fracción sencilla que yo voy a sumar o restar sin siquiera números. Y pues básicamente hay muchas formas de hacerlo y entre ellas está el mínimo común múltiplo y dividir y multiplicar, pero yo creo que para agilidad y en una prueba de estado es importante realizarla por la carita feliz porque es muchísimo más rápido. Sí, entonces resulta que acá lo que yo hago es multiplicar en cruz y multiplicarlo de abajo. Entonces, esto vendría siendo en una suma o una resta porque se realiza el mismo proceso. Sería a por d
Si aquí es más, aquí pongo más. Si aquí es menos, aquí pongo menos. B por C entre B por D. Y esta sería la suma o la resta de fracciones, ¿sí? Entonces, esto ya lo conocemos de prekinder, bueno, es muy sencillo. A sobre B por C sobre D, multiplicación. ¿Quién se acuerda de cómo se realiza la multiplicación de fracciones? Al frente. Listo. Muy básico también. A por C sobre B por D. Perfecto. Y si yo las estoy dividiendo A sobre B entre C sobre D, ¿cómo lo realizaríamos? ¿Quién se acuerda? Stephanie, ¿vos qué decís? ¿Cómo se resolvería? ¿Cómo se haría? Em, pues con la ley de la oreja. Puede ser con la ley de la oreja. ¿Listo? Entonces tendríamos que acomodarlo, ¿no? Para que me quede una fracción entre otra fracción, ¿verdad? Entonces yo tendría esperen un segundito. Listo. Yo tendría A sobre B, todo esto sobre C sobre D para yo poder realizar la ley de la oreja, ¿verdad? U otra forma de hacerlo es simplemente en cruz. ¿Listo? Entonces A por D, mira que aquí en la ley de la oreja también se aplica A por D entre B por C. Y ese entonces sería en la división. Y es algo muy básico. ¿Listo? ¿Por qué esto es importante para el ICFES? Resulta que hace algunos años salió una pregunta en el cual hablaba sobre vehículos, sobre los vehículos de una ciudad. Entonces decía había 1,5 millones de vehículos en una ciudad, ¿sí? Esa era la totalidad de los vehículos, la totalidad de los vehículos, ¿sí? Y me decía que 2/5 de él eran buses, por ejemplo, y 4/15 eran volquetas, vamos a suponer. Entonces resulta que me preguntaban qué cantidad de buses habían o qué cantidad de volquetas habían. Y era básicamente, y era básicamente multiplicar y multiplicar entre fracciones. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos dificulta la multiplicación de fracciones porque creemos que en el ICFES hay que multiplicar aun cuando los números son gigantes. Resulta que en el ICFES pocas veces sucede eso. En el ICFES lo que más me dicen es, oiga, simplifique, ¿no es que es más fácil? Es más fácil sacarle mitad al de arriba y al de abajo que usted ponerse a multiplicar 75 millones por 5 y dividirlo luego entre 15. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 1,5 millones por 4/15, pues simplifique lo del numerador con lo del denominador, lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces básicamente yo lo que digo acá, 15ava de 15, 1 y 15ava de 15 aquí abajo también 1. 1 por 4, 4. ¿Y cuántos ceros me quedaron? 5. 400.000 volquetas. Y entonces multiplicar 1,5 millones por 4/15 pasa a ser algo tan insignificante si no utilizamos la multiplicación grandísima, sino que simplemente utilizamos simplificación. ¿Listo? Obviamente que también va a dar lo mismo, pero que ustedes deben tener esa agilidad en el proceso en el ICFES. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de realizar. Si por ejemplo nos piden 2/5 de los buses, bueno, ya miramos esta parte, voy a borrar. Ahora vamos a multiplicar 1,5 millones por 2/5. ¿Cómo se hace eso? Pues fácil, simplifique. Nuevamente, quinta de 15, 3. Y quinta de 5, 1. 2 por 3 o 3 por 2, 6. Y 5 ceros me quedaron. 600.000 buses. Ven que es algo bastante simple y que nos genera agilidad a la hora de presentar el examen. Bueno, entonces ya conocemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, y hay algo muy, muy, pero recontra, muy importante, que es que en el ICFES a veces es más fácil utilizar fracciones que decimales, ¿o no? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es más fácil los decimales o son más fáciles las fracciones? Las fracciones. Es más fácil, ¿sí o no? ¿Y los demás qué dicen?
A ver, Bayona, ¿usted qué dice, Juan Sebastián? ¿Más fácil los decimales o más fácil las fracciones? No apareció. Entonces, a veces es más fácil las fracciones. Y muchas veces nos aparecen más que fracciones decimales para que la embarremos, porque es que a veces el ICFES tiene eso. El ICFES a veces quiere que uno se equivoque. O que pone tantas cascaritas para que usted termine equivocándose. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Fácil. ¿Sí? Usted lo único que tiene que hacer es pasarlo a decimal. ¿Cómo lo pasa a decimal? Pues resulta que hay tres tipos de decimales que usted puede pasar a decimal. El primero, un decimal finito, es decir, un decimal que de este tipo, 1,65. El segundo, un finito, uno que es infinito, pero resulta que es periódico. Por ejemplo, 3,88888. ¿Listo? Y se sigue repitiendo el 8. Y el tercer tipo de decimal vamos a suponer que sea infinito mixto. Entonces el infinito mixto, como su nombre lo indica, es aquel, vamos a poner 3,1666666. Listo. Después de la coma hay números que no se repiten, pero también se repiten. Entonces resulta que cómo se pasan todas esas vainas. Primero, el finito es bastante sencillo porque usted lo único que tiene que hacer es poner el número sin coma y dividirlo entre el número 1 y tantos ceros como número después de la coma hay. ¿Cuántos números después de la coma hay? 2, el 6 y el 5. Como hay dos números, usted le recuesta dos ceros. Listo, ya pasó de decimal a fracción. Ya lo hizo. Ya lo único que resta es simplificarlo. Pero ya es más sencillo, sacándole quinta, mitad, tercera, bueno, la que sea. Entonces, es bastante simple. El tercero, el segundo, perdón, el infinito periódico, pues yo lo primero que tengo que hacer es convertirlo de tal forma que me quede de esta forma, 3,8 y le pongo una cosita arriba. Bueno, eso ya ustedes lo saben por allá de prekinder también. Y resulta que acá lo que yo tengo que hacer es poner el número sin coma, le resto lo que no se repite, que en este caso lo que no se repite es el 3, y lo voy a dividir entre tantos 9 como número después de la coma hayan. ¿Cuántos números después de la coma hay? Uno solo, el 8, que es el único que se repite. Entonces le pongo un 9. Entonces esto me va a quedar 35 novenos. ¡Ay, qué fácil! Listo. Y por último, el decimal infinito mixto. Nuevamente, hay que convertirlo. Entonces me quedaría 3,16 y encima del 6 es que queda lo que se repite. Entonces resulta que este tipo de decimal, para pasarlo a fracción, se hace de la siguiente forma. Se escribe el número sin coma. Se le resta lo que no se repite, que en este caso es 31, y se divide entre, usted va a poner 9 con los números que se repitan. Les pregunto, o bueno, le voy a preguntar a Andrés Felipe Duarte, ¿cuántos números se repiten, Andrés Felipe? Rayos, creo que se fue. ¿Cuántos números se repiten? ¿Quién me dice? Uno, ¿Cuál? el 6, Perfecto, entonces voy a poner tantos 9 como números se repitan. Listo. Ahora, pongo tantos ceros como número después de la coma haya que no se repita. Entonces, números después de la coma, el 1 y el 6. Números después de la coma que no se repitan, el 1, es decir, un solo número después de la coma no se repite, entonces le pongo un 0. Resto, ¿sí? 316 menos 31 me da 285 entre 90 y ya simplifico y demás. Y es tan fácil entonces trabajar esta parte de fracciones.
Ya sabemos cómo pasar de decimales a fracciones y pues de fracciones a decimales es aún más fácil porque es básicamente dividir y eso ustedes saben dividir por 1, 2, 3, 5 cifras, mejor dicho, cracks en eso, magisters. Bueno, miren lo sencillo que es entonces esta cuestión de fracciones y ya terminamos el primer tema, ¿vale? En este recorderis. En nuestro segundo tema, que también es muy importante porque a veces nosotros multiplicamos binomios o trinomios y ni siquiera sabemos cómo se hicieron eso. Resulta que es un tema que queda en el olvido. Yo no sé por qué quedará en el olvido siendo tan importante y que nos ayuda a nosotros a que sea muchísimo más simple. ¿Y por qué les digo que queda en el olvido? Porque este tema se ve en el grado octavo y como se ve antes de factorización, uno dice, ¿para qué? Mejor la factorización, venga y le factorizo la miscelánea. Y venga y le factorizo todo lo que usted quiera, pero nunca más se vuelven a acordar de los productos notables. Y los productos notables los podemos resumir en una multiplicación abreviada. Eso es los productos notables. Y estoy seguro que se van a acordar o van a recordar todos los casos porque es que los viven utilizando. No solamente en matemáticas, en muchos temas. Es más, hasta en química hay un tema que es el de constante de equilibrio, que la pasan utilizando productos notables ni siquiera saben, ¿sí? Entonces resulta que los productos notables hay muchos, pero aquí solamente vamos a trabajar o vamos a recordar los más importantes. Entonces resulta que está el que es a más b al cuadrado. Ay, eso es un producto notable. Y es para que usted no multiplique dos binomios que son igualiticos, que pueden estar separados por un más o por un menos, y entonces como son iguales usted lo que hace es elevarlos al cuadrado. ¿Y usted qué hace para eso? Pues básicamente usted lo que hace es eleva el primero al cuadrado, eleva el segundo al cuadrado, a esos dos les pone más. Y al de la mitad, usted va a multiplicar dos veces los números esos. Es decir, dos veces A y B. Ya, eso es producto notable. Usted no vaya a cometer la equivocación, porque a veces en el ICFES sale cuando, por ejemplo, les piden hallar un área de un cuadrado, y el área del cuadrado es A más B al cuadrado. Entonces resulta que hay una respuesta, ¿no? Vamos a suponer que es esa, A, B, C y D. Bueno, acá hay una cosa, acá hay otra, aquí se encuentra lo que está acá, esta sería la C, y la D me aparece A más o menos A cuadrado más o menos B cuadrado, como si lo que nosotros hiciéramos acá es distribuir, pues no, y cuidadito hace eso, porque usted hace eso y es una aberración matemática realmente, uno no puede realizar eso, se realiza esto de acá. Listo, el primero al cuadrado más o menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y es así de sencillo lo que hay que realizar, lo que tienen que hacer en este caso. Voy a borrarlo y ya lo voy a volver a escribir. Listo, entonces yo tenía a más o menos b al cuadrado, entonces el primero al cuadrado más o menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El segundo es cuando yo multiplico binomios que son los mismos números pero que tienen diferentes signos. Por ejemplo, a más b por a menos b. ¿Quién me dice cómo se resuelve eso? ¿Quién se acuerda de cómo se hace eso? Sin estar multiplicando el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Quién se acuerda de cómo se realiza? Juan Diego, ¿usted se acuerda? No, Sara. ¿Se acuerdan o no? Eso es la factorización ese de la raíz, ¿cierto? Como Eh, que se... o sea, la respuesta de esto es el ejercicio de factorización, sí. Ajá, ese. Pero ¿sabes cómo es, no? Sí, al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado, listo. Y de aquí, muy bien, Sara. Y de aquí sale el famoso caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. Entonces, cuando ustedes tengan dos binomios, escuchen, cuando ustedes tengan dos binomios que se estén multiplicando
que tengan los mismos números, pero que uno esté con más y el otro esté con menos, usted eleva los dos números al cuadrado y los separa con un signo menos. ¿Qué orden toma usted? El orden de, de donde esté el signo menos. Es decir, si acá hubiese estado a más b por b menos a, miren que son los mismos números y que uno se separa con un signo más y que el otro se separa con un signo menos. ¿Usted cuál tiene en cuenta? El del signo menos. Entonces en este caso sería b cuadrado menos a cuadrado. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Siempre tengo en cuenta donde esté el negativo. Bueno. Eso también lo vieron por allá en octavo, recontra fácil. Listo, continuamos. Resulta que también hay otro caso de factorización y miren que vamos, perdón, de producto notable, y miren que vamos como que separando el primero. El primero era chévere porque era el mismo, ¿no? Entonces si era a más b por a más b o a menos b por a menos b, pero tenían que ser iguales números e iguales signos. Ya aquí cambian los signos. Ya ahora pueden cambiar los signos y los números que estén dentro. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a ponerlo a más b por a más c, puede ser. Entonces resulta que acá pueden ser, acá puede ser a más o menos y acá también puede ser más o menos. ¿Listo? Entonces resulta que acá yo lo que realizo es una multiplicación de binomios donde solamente un término sea común. Y el término común en este caso es la a. Entonces resulta que ustedes lo que hacen es elevan al cuadrado la variable que se repite. Luego le suman los que no son iguales. ¿Listo? En este caso b y c. Ahora, si por ejemplo b es negativa, pues ustedes la ponen negativa. Si c es negativa, pues ustedes la ponen negativa. ¿Dónde van los signos? Dentro del paréntesis. Este siempre es más, déjenlo más. Y luego, más la multiplicación de los... Acá me faltó algo, es... Voy a hacerlo aquí. Listo, ya que yo tengo más b más c. Entonces se suman los que no son comunes y se multiplica por el término común y luego se multiplican los que no son comunes. Esto es lo siguiente. Por ejemplo, a menos 5 por a más 2. Se utiliza mucho en el tema de constante de equilibrio en química. Cuando tienen que hallar la x. ¿Verdad? Entonces resulta que acá yo lo que realizo es algo muy básico. Elevo el término común al cuadrado. A al cuadrado. Sumo o resto los que no son comunes. En este caso pues se restan. Menos 5 más 2 pues me da menos 3. Y a eso le multiplican el término que es común, que en este caso es la a. Y luego multiplican los términos no comunes. 5 por 2, 10. Y menos por más, menos. Y ya. Y miren que se hace muchísimo más sencillo. Muchísimo, pero recontra muchísimo más sencillo. Bueno, entonces los productos notables es esto. ¿Y para qué es lo que más me sirve? Por ejemplo, áreas, volúmenes, que salen muchísimo en el ICFES. Entonces resulta que el ICFES lo que trata de hacer es traerse la geometría y traerse este tipo de conceptos desde la geometría y ponerlos con conceptos como productos notables en la matemática. ¿Listo? Y eso es lo que trata de realizar eso. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o vamos bien. Bien, profe. Vale. Una de las preguntas que nos hacemos, más que todo en 11, es si sale la factorización en el ICFES. ¿Será que sí sale? O sea, ¿será que todo eso allá con lo que nos jodían los profesores de matemáticas de octavo, ¿será que sí sale en el ICFES? Sí, sí sale. Lamentablemente. Y es que resulta que en el ICFES no les van a decir realmente, oiga, haga este caso de factorización o cuál es la respuesta a este caso de factorización. Resulta que ahí lo que me dicen es
haga algún ejercicio, ¿sí? Haga algún ejercicio y escoja una de las respuestas, pero para poder encontrar la respuesta tenemos que tener en cuenta el caso de factorización. Y les voy a poner un ejemplo. Voy a detener acá un momento. ¿Listo? Que era un tipo de factorización. Ay, había dejado de grabar. Y resulta que en esa parte nos decían a cuadrado menos b cuadrado, y la factorización de esto es tener la raíz de este y armar dos paréntesis con las raíces, más y con menos, listo, y ya quedó factorizado. Otro caso de factorización que puede salir bastante en el ICFES, por ejemplo, si me sale esto, x al cuadrado más 8x más 15. Es un trinomio, no es cuadrado perfecto porque las puntas no tienen raíces exactas. Bueno, la x al cuadrado sí, pero el 15 no. Entonces no podríamos llamarlo trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo lo que hago es encontrar dos números que multiplicados me den 15 y que sumados o restados me den 8. Entonces en este caso vendría siendo, armo dos paréntesis. Acá lo importante es poner los signos bien, porque si ustedes saben poner los signos bien, saben si es sumando, si es restando. Lo primero, le ponen la raíz del primero. Y luego, ¿qué signo ven ustedes acá? Más. Entonces, ustedes en el primer paréntesis ponen el más. Y en el segundo paréntesis, la multiplicación de esos signos. Yo digo, más por más me da más. Ah, ok. No es porque el segundo sea más, sino porque el primero era más y el segundo porque es la multiplicación de los signos. Es muy importante y a veces se nos olvida tantísimo eso. Y si a ustedes se les olvida esos signos, vean, por ningún lado les sale. Ahora yo les pregunto, dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 8. 3 y 5. 3 y 5, pero acá yo los pongo 5 y 3. Recordemos que en este caso de factorización, en el primer paréntesis siempre, recontra siempre y siempre se pone el signo mayor en el primer paréntesis. Entonces entre 5 y 3, primero el 5, luego el 3, y esta vendría siendo la respuesta. Miren qué fácil es. Es realmente súper sencillo. Otro de los casos de factorización que pueden salir, y bastante en el ICFES, es la suma o la diferencia de cubos. Como acá. Estoy sumando, restando números que están elevados a la 3. Entonces, primer paso, sáquele raíz cúbica. Entonces usted le saca la raíz cúbica a la 3, me da la raíz cúbica de b a la 3, me da b. ¿Listo? Y luego usted arma dos paréntesis, uno más grande que el otro. En el primer paréntesis, usted pone lo que le dio, a y b. Y en el segundo paréntesis le va bajando a uno y le va subiendo al otro en cuanto a los exponentes. De esta forma, a cuadrado y a le bajó de 2 a 1. Y con la b usted lo que hace es subirle. Entonces usted aquí pone la b y aquí le pone b cuadrado, ya le subió. ¿Sí? Y le pone los signos. Entonces, si aquí es más, usted aquí le pone más. Y si es menos, pues usted le pone menos. Eso usted no le cambia los signos. Si es más, va a ser más, menos y más. Y si es menos, todo va positivo. ¿Listo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado aquí también con los signos. Ya sabemos, factorización sí sale en el ICFES. Factorización sí sale. Vámonos con otro tema y es, esto tan importante, ¿no? Que se nos olvida hasta, mejor dicho, hasta que si está sumando, ¿a qué pasa? Hoy precisamente le estaba dictando a unos chicos de la Universidad de la Santo Tomás y de la Autónoma de Bucaramanga, y estábamos despejando una ecuación ahí bastante grande, y era algo así. Cuando lo corregí era algo así, e iba a pasar este 2 para allá. Obviamente era una expresión muchísimo más grande, era gigantesca la expresión porque era con integrales. Y resulta que él me dice, Julián, pues simplemente pasa la integral y deja el 2. Es decir, como si ustedes fueran a pasar la x sola y no pasan el 2. ¿Sí? Ojo,
Eso es un solo término. Que se esté multiplicando no me importa, pero eso es un solo término. Y si usted va a pasar a restar o va a pasar a sumar, usted pasa todo. ¿Sí? Es decir, pasa las 2x completiticas. ¿Listo? Entonces acá 5x menos 2x igual a menos 3. Bueno. ¿Qué pasa o por qué traigo aquí esto? Porque resulta que a veces tenemos muchísimos errores en cuanto al despeje de ecuaciones. Vamos a ver. Si yo estoy sumando y voy a pasar al otro lado, pues paso a restar. Si yo estoy restando, pues al otro lado paso a sumar. Si estoy multiplicando, pues al otro lado paso a dividir. Y si estoy dividiendo, pues al otro lado paso a multiplicar. ¿Y por qué les digo esto? Porque sí, esto es lo más importante ya. ¿Dónde se utiliza más que todo esta parte de los despejes? En física, matemáticas y física. En química pues obviamente también, pero es un poquito menos porque no hay muchos temas que utilicen muchísimas ecuaciones. Sí, porque desde que comienzan a ver nomenclatura de ahí para arriba es análisis. Pero entonces acá es muy importante saber esto. ¿Y por qué les digo que saber esto? Porque en una ecuación de química, por ejemplo, en la de los gases ideales, presión por volumen igual a número de moles por la constante por la temperatura, que en el bajo mundo se conoce como paloma volando igual a número de ratones trotando. A veces nos equivocamos en cómo despejamos, ¿sí? Entonces que si voy a despejar R o si voy a despejar N, ¿cómo lo despejo? Vamos a suponer que tenemos que encontrar la constante porque no la conocemos. Pues básicamente es pasar a dividir lo que está al lado porque todo aquí se está multiplicando. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no nos hacemos las preguntas que los profesores nos hacen cuando nos están explicando. Es decir, si yo voy a despejar aquí la R, ¿qué es lo que está a mi alrededor? Pues la N y la T. ¿Y qué están haciendo ellos? Están multiplicando. ¿Y a qué van a pasar al otro lado? A dividir. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué es la pelea, profe? Porque resulta que muchas veces nos equivocamos cuando, o sea, sabemos que tenemos que pasar a dividir, pero cuando pasamos a dividir el numerador lo ponemos en el denominador lo ponemos en el numerador y hacemos un sancocho. Es básico. Si usted va a despejar la R, usted lo que está al otro lado lo tiene que dejar exactamente igual. Pues deje igual P y B. Déjelo igualitico. Déjelo ahí. Si está arriba, déjelo arriba, que él no le va a pasar nada, él no se le va a caer. Déjelo ahí. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo vamos? Bien, recién levantado. Sí, llegaste un tricito tarde. Bueno, entonces usted déjelo así como está, Oscar, también. Déjelo ahí como está. Y usted pasa a dividir lo otro. Pues si usted va a despejar la R, mi hermano, pues usted lo que tiene que hacer es ponerla solita y hacer una división. En el otro lado está arriba la presión y el volumen. Déjelo quieto. No lo cambie. Si está arriba, déjelo arriba. Perfecto. ¿Y qué es lo que está pasando a dividir? La N y la T. ¡Ay, qué fácil! Ya. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ecuación de física. Necesitamos despejar la velocidad inicial y necesitamos despejar la aceleración. Es que fácil. Usted tiene que primero dejar solito lo que usted va a despejar. Vamos a empezar con la velocidad inicial. Entonces resulta que tengo que dejar solo esto. Y me voy a hacer una pregunta. Y que es alguna de las cosas también con la que nos equivocamos. Si yo le pregunto ¿qué está haciendo el 2ax? ¿Ustedes qué me responden? Sumando. Está sumando. ¿Alguien más me quiere decir otra cosa, no? Están sumando. Vale. Sí, Está multiplicando. Está multiplicando, dijo Andrés. Y eso quería que dijeran. Resulta que ¿se están multiplicando? Sí. El 2, la A y la X se están multiplicando. Pero ¿están multiplicando a lo que yo voy a despejar? No. Yo voy a despejar la velocidad inicial al cuadrado. Y con respecto a la velocidad inicial al cuadrado, se están sumando.
Entonces yo digo, se están sumando. ¿Sí me hago entender? Entonces, a veces cometemos ese tipo de errores, que son pingos realmente, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que responder eso, y Andrés Felipe, tengo que responder eso con respecto a lo que yo voy a despejar. Si yo voy a despejar la velocidad inicial al cuadrado, yo lo que tengo que tener de referencia es eso. Entonces, ¿qué está haciendo el 2ax? Está sumando. ¿Pasa qué? A restar, y ya dejo sola la velocidad inicial al cuadrado. Entonces yo digo, vale, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. Ay, perdón, era al contrario. Tenía que despejar a la velocidad inicial, ¿ok? Entonces, menos 2 veces ax es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y como está al cuadrado, pues yo lo que hago es emplear la operación contraria para poderla dejar sin ese cuadrado. Y pues lo contrario a la potenciación es la logaritmación y la radicación, pero pues yo aquí aplico la radicación porque es la que me puede cancelar el exponente. Entonces digo, vale, voy a aplicar acá raíz cuadrada, pero como aplico de un lado, aplico del otro, y aquí también le zampo la raíz cuadrada. Y aquí esto se me cancela. La velocidad inicial es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces ax. No puedo sacar la velocidad final al cuadrado. No vayan a cometer ese error porque resulta que la velocidad final al cuadrado está restándose con 2 veces ax. Entonces no se puede despejar. ¿Listo? No se puede despejar. No se puede sacar de la raíz, perdón. Ahora quiero despejar de esa misma ecuación velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces ax. Quiero despejar la aceleración. Pues entonces yo dejo primero solo donde esté la aceleración. Es decir, este factor, este término, yo lo voy a dejar solito. Déjelo ahí quietecitico. Entonces, la velocidad inicial al cuadrado primero pasa a restar. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora sí, ¿qué está haciendo el 2 y la x con respecto a lo que yo voy a despejar, que es la aceleración? Pues está multiplicándose porque entre ellos no hay signos. Es algo muy básico, muchachos. Entonces yo lo que hago es pasar para allá a dividir, porque se estaban multiplicando. Y entonces esa vendría siendo el despeje de la aceleración. Y también es importante acá saber cómo es que yo despejo funciones trigonométricas para encontrar ángulos. También ocurre mucho en física cuando están hablando, por ejemplo, de movimientos parabólicos o semiparabólicos. Por ejemplo, la verdad no sé si la ecuación me vaya a quedar bien escrita. Y máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces teta sobre 2 veces la gravedad. Creo que es así la ecuación, pero vamos a suponer que es así y necesitamos despejar el ángulo. Es decir, necesitamos despejar teta. Entonces primero, esto está dividiendo, pasa para arriba. Esto que está arriba pasa para abajo. Es algo muy fácil. Lo que está arriba usted lo pone abajo, lo que está abajo usted lo pone arriba. Lo que está en el numerador lo pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Entonces yo tengo y máxima por 2 veces la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado es igual a seno de 2 veces el ángulo. Listo, ya dejé solo el ángulo. Ahora usted, ¿cómo va a dejar solo teta? Pues usted lo que hace es sacarle la inversa a la función trigonométrica, es decir, 2 veces teta es igual a seno a la menos 1 de y máximo por 2 veces la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado. Listo. Le saca la inversa, es decir, si está en seno, usted pone seno a la menos 1. Si está tangente, pues usted pone tangente a la menos 1 y así es como se despejan las funciones trigonométricas. Muy bien. Profe, pero ¿por qué se pone la inversa? Porque resulta que cuando yo voy a encontrar ángulos, ¿sí? Cuando yo voy a encontrar ángulos, yo no puedo utilizar el seno propio, ¿sí? Porque resulta que el seno yo se lo saco es al ángulo, no cuando voy a encontrar ángulos. ¿Listo? Cuando yo voy a encontrar ángulos, yo lo que encuentro es la posición que hay en la circunferencia unitaria y para eso es que utilizo la inversa o los arcos de la función trigonométrica. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces ya saben,
Cuando despejo, yo no es que mande a dividir el seno. Le saco la inversa a lo que está al otro lado, como en este caso. Vale. Bueno, y acá pues como tengo que encontrar el ángulo, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir a todo lo que me dé el seno a la menos 1. Bueno. Y por último, que creo que no vamos a alcanzar porque ya nos quedan 5 minuticos nomás, son las funciones. Y pongo otra vez, sí, porque es que resulta que en el ICFES sale demasiado funciones. Y más que cualquier otra cosa, lo importante es saber los tipos de funciones y cómo usted lo ve. Entonces, por ejemplo, la función lineal, una línea recta. Perfecto. La función cuadrática, una u o una n. ¿Sí? Esta es la función cuadrática. La función exponencial, esta. Y la función logarítmica, lo contrario. Listo. ¿Qué es lo importante? Las características. Resulta que en la función lineal y igual a mx más b. Y había una pregunta muy interesante en el ICFES, como el 2015-2016, que me aparecía lo siguiente. Una gráfica. Me lo mostraban de este modo. Bueno, con otros números, ¿no? Pero vamos a suponer acá 3. ¿Listo? Así. Y me daban 4 opciones. A, B, C y D. Oiga, ¿cuál es la ecuación real de esa función lineal? Y igual a 3x menos 3. Y igual a menos 3x menos 3. Y igual a menos 3x más 3. O y igual a 3x más 3. Y entonces uno dice, mamá chica, y ahora puros 3 en todos lados. Entonces hay que analizar la ecuación de la función lineal para poder saber dónde es que se encuentran esas claves de la función lineal. Primero, la b. Y resulta que la b es el intercepto con el eje y. El intercepto en y. ¿Dónde se intercepta la gráfica en y? Aquí, en el número 3. En el número 3 positivo, es decir, el número que no tiene x tiene que ser más 3. Entonces ya yo puedo estas dos respuestas eliminarlas, porque los números este y este son más 3. Perfecto, fácil. Me falta ahora saber si la pendiente es positiva o negativa. Recordemos que la pendiente es el número que acompaña a la x. Entonces resulta que hay 4 tipos de pendientes. Una cuando la recta va así, cuando la recta va al contrario, cuando la recta va así o cuando la recta es totalmente vertical. Listo. Entonces yo digo, pendiente mayor que 0, pendiente menor que 0. Bueno. Pendiente igual a 0 y acá ni siquiera existe pendiente. Acá ni siquiera existe pendiente. Entonces les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿La C o la D? ¿Qué dicen, chicos, ustedes? Yo diría que la D. La D. ¿Por qué, Stephanie? La D. ¿Por qué, Sara? Cuéntame por qué. Porque, Tiene que ser pues, mayor. ¿Cómo? Porque tiene que ser mayor. Porque tiene que ser mayor que 0. Pues yo miro la forma de la gráfica. Y yo miro que esta gráfica que tiene aquí tiene la misma forma que la que tiene aquí. ¿Listo? Entonces la pendiente tiene que ser mayor que 0. Entonces la pendiente no puede ser menos 3, tiene que ser 3 positivo. Por lo tanto la respuesta correcta es la D. Y miren que no hice absolutamente nada matemáticamente. Todo lo hice analíticamente, sabiendo conceptos.
Si sé conceptos, gano. ¿Sí? Entonces es importante conocer los conceptos de las funciones. Y por último, y me van a regalar 5 minuticos más, es la cuestión de las funciones cuadráticas. Porque las funciones cuadráticas son recontra importantes y les voy a explicar el por qué. Porque resulta que en el ICFES siempre salen este tipo de preguntas. Un balón o un cañón salió disparado y su ecuación fue y igual a menos b sobre 2a. Bueno, x al cuadrado menos 4x. Listo. Menos 1. Perdón, más 6. Esa es la cuestión. Y en este tipo de ejercicios también salió en el ICFES, pero eso sí ya un poquitico más viejito, como en el 2011, 2012. Salió uno así, obviamente pues con un enunciado bastante largo y había que hacer un montón de cosas. Resulta que en el gráfico aquella vez aparecía la altura, en esta parte, x en metros, perdón, altura en metros, y acá tiempo en segundos. Y me decían, vale, cuando alcanza el punto más alto, ¿cuál es la altura? ¿Y cuánto tiempo lleva transcurrido? Pero me dan la gráfica así en blanco, solo me dan la ecuación. Y uno dice, mierda, ¿y ahora? Pues es bastante simple, chicos, porque resulta que lo único que tenemos que hacer, si a mí me dicen que es el punto más alto o el punto más bajo, es encontrar el punto o la coordenada tanto en X como en Y de ese punto. ¿Y cómo se hace eso? Pues vea, lo único que usted tiene que hacer es reemplazar en ciertas ecuaciones simples, porque una función cuadrática, uno de los puntos estratégicos es el vértice, que es o el punto más alto o el punto más bajo. Entonces resulta que usted acá en x al cuadrado menos 4x más 16, usted tiene que a vale 1, que b vale menos 4 y que c vale 16. Es decir, el número que está elevado, el número que acompaña a la variable al cuadrado es a. El número que acompaña a la variable lineal es b y el número que es un término independiente es c. Ahí están. Entonces usted dice, el vértice es aquel que está dado en h, k. Y h es menos b sobre 2a y esto es en la parte de x y esto en la parte de y. Listo, es menos b sobre 2a. Reemplace menos por menos 4 sobre 2 veces a, que es 1. Entonces sería... Oye, ¿sí? una pregunta, perdón. ¿Ese h es igual a menos b sobre 2a? ¿De dónde lo sacaste? S menos b sobre 2a Ajá. es la ecuación de la h. O sea, es la ecuación de la variable del punto en x del vértice. Ok. ¿Listo? Menos b sobre 2a. Siempre va a ser así, h. ¿Listo? Entonces yo tengo menos por menos más 4 sobre 2 por 1, 2. Ah, ok. H es igual a 2. Y como h está en x, el tiempo es 2 segundos. Ay, qué fácil. Miren que no tiene nada de difícil reemplazar en una ecuación y operar. Vale, cuando me pregunten el tiempo, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y para hallar la k, entonces ustedes en la ecuación y igual a x al cuadrado menos 4x más 16, que fue la ecuación que me dio el ejercicio, usted lo que tiene que hacer es reemplazar lo que le dio h. Entonces yo digo, vale, h me dio 2, entonces 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 16. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, más 16. Entonces esto me da 12. La altura es de 12 metros y ya. Sale para pintura. Miren que es algo muy simple, pero que cuando a mí me lo dan en un ejercicio yo digo, miércoles loco, esta vaina sí es brava. Me están dando una ecuación para que encuentre el punto más alto de un cañón y es nada más saber que como es una función cuadrática se halla el vértice, se halla
el punto en X y el punto en K y sale para pintura. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, chicos. No, ¿Todo claro? ¿Qué tal les ha parecido? súper chévere, profe. Vale, perfecto. Entonces, ya nos pasamos de las 4. Esto era lo que venía a comentarles el día de hoy en matemáticas. Recuerden que la academia tiene podcast. ¿Listo? Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spreaker, en eBooks, bueno, y en todas las plataformas de audio. Nos pueden encontrar como Academia de Ciencias Avanzadas Exactas. Hasta ahora solo tenemos la introducción del podcast y el día de mañana se publicará el segundo capítulo para que lo escuchen. En la primera temporada del podcast va a estar orientado hacia ustedes que van a presentar la prueba de estado. Y es más, el primer capítulo que mañana se estrena habla sobre la historia del ICFES, desde cuándo inicia, cómo son las preguntas, qué tipo de preguntas habían antes, desde cuándo cambió esta vaina, antes qué se hacía. Entonces todo eso está ahí en el podcast que pueden encontrar, como les digo, en Spotify y en Apple Podcast, que son como los que más utilizan, ¿vale? Chicos, espero les haya gustado la clase, les agradezco por haber estado acá. El día viernes vamos a volver a tener otra sesión a las 3 de la tarde nuevamente, pero el viernes va a ser solamente explicación de preguntas tipo ICFES. Vamos a resolver un simulacro, vamos a ver qué tal nos va, o podemos también retroalimentar todos los mini simulacros que hemos hecho hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Sí les parece o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí me parece, profe. ¿Sí? Vale, entonces lo retroalimentamos o resolvemos otro simulacro. Chicos, la idea y lo que nosotros queremos es que a ustedes les vaya muy bien, ¿vale? Entonces les agradezco mucho el haber estado acá. De verdad que muchísimas gracias. Estoy seguro que a ustedes les va a ir extremadamente bien. Si tienen algún otro tema que ustedes digan quizás salga en el ICFES y yo estoy como tambaleando en él, los invito a que me lo digan y con muchísimo gusto lo vemos acá también para que podamos retroalimentar y podamos trabajar esa parte. ¿Listo? Entonces que estén muy bien. Recuerden escuchar el podcast, ¿no? Tarea para todos, escuchar el podcast. Y nos vemos el viernes si Dios permite. Gracias, profe. Gracias. Ok, profe, chao. Muy bien, Profe, chao, chao. se cuidan. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Recuerda escuchar el podcast de la Academia de Ciencias Avanzadas Exactas y búscanos así en todas las plataformas de audio en demanda: Apple Podcast, Spotify, Spreaker, eBooks y muchos más.